Choque de poderes en Venezuela. Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia limitó las funciones de la Asamblea Nacional. La instancia señaló que el Parlamento no está legitimado para revisar, anular o revocar la designación exprés de los magistrados del TSJ. También ordenó desaplicar la normativa de comparecencia de los funcionarios públicos. Este es el documento mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia recorta poderes a la Asamblea Nacional Venezolana. La sentencia, que tiene una extensión de 33 páginas, es la respuesta a una demanda interpuesta por 3 abogados de apellido Flores Incerni. Asamblea sobre magistrados del TSJ. La instancia del Alto Tribunal fue enfática en señalar que el legislativo no tiene la autonomía para investigar las designaciones de magistrados, pese a que el artículo 187 de la Constitución señala. Artículo 187 corresponde a la Asamblea Nacional. Tercero, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. La Sala Constitucional cuestiona. Para ello, citó el artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano en los términos que la ley establezca. Es decir, según interpretación del TSJ, que solo pueden ser destituidos si previamente hay un proceso abierto por organismos como la Defensoría del Pueblo, Fiscalía o Contraloría. También desconoció la legalidad de la Comisión Especial para investigar las designaciones. Cualquier decisión o recomendación que aquella o cualquier comisión realice es absolutamente nula y, en consecuencia, inexistente. Por eso sentenció. La Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Comparecencia de funcionarios ante la Asamblea. La Sala Constitucional dejó sin piso legal las sanciones a aquellos funcionarios del gobierno que desconozcan el llamado a control político de la Asamblea. Dentro de la ley sobre el régimen de comparecencia de funcionarios públicos se establece sanciones económicas e incluso de privación de libertad. Según el tribunal, dentro de la normativa no se especifica qué órgano o dependencia es el encargado de emitir dichas sanciones, por lo que considera que hay inconsistencias que afectan su constitucionalidad. Es por eso que ordenó desaplicar la normativa, lo que abre la puerta a que cualquier funcionario del régimen se niegue a comparecer ante el control político de la Asamblea. Y esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela llega en momentos en que la oposición ha citado a diversas autoridades a la Asamblea Nacional y ha anunciado que buscará adelantar el fin del mandato de Nicolás Maduro a través de vías distintas a un referendo revocatorio. Nuestra corresponsal en NTN 24 en Caracas, Daniela Zambrano, se encuentra hasta ahora con Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del tribunal. Daniela, un muy buen día y también le damos la bienvenida a su invitada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos desde Caracas. Y precisamente antes de que se conociera esta sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya se tenía previsto que el mismo día de ayer, en la sesión ordinaria, presentara el informe la comisión que revisó la designación de los magistrados el pasado 23 de diciembre, la designación de 12 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes. Carlos Berrizbeitia, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, fue el encargado de presentar este informe ante el Parlamento, y entre las recomendaciones que hizo fue revertir precisamente la designación de estos magistrados y además revisar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos. Revocar el acto de la Asamblea Nacional dictado en la sesión de fecha 23 de diciembre del 2015, mediante la cual se acordó designar a los magistrados principales y magistrados suplentes. Se sugiere, de conformidad con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que los funcionarios que dicten actos de poder público en menoscabo de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico y de las leyes vigentes
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Se solicite a los órganos del poder ciudadano que incoen las acciones conducentes a los fines de hacer jurídicamente efectivas dichas responsabilidades de conformidad con el artículo 222 de la Constitución Nacional. Y precisamente para hablar de esta sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que limita la función contralora de la Asamblea Nacional, me acompaña a esta hora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Bienvenida a la mañana de NTN 24 y lo primero que queremos consultarle entonces, ¿queda anulada la función contralora de la Asamblea Nacional luego de esta sentencia? Sí, en la práctica sí, en una sentencia que siendo de interpretación se excedió notablemente de lo que se puede hacer en virtud de ese tipo de decisión. Hay una jurisprudencia precisamente de la Sala Constitucional que establece los límites de una decisión en base a un recurso de interpretación que debe circunscribirse precisamente a eso, a la interpretación de la norma y no puede excederse en establecer inconstitucionalidades como pretende hacer la decisión que estamos comentando. Esta es una decisión que se extralimita en las potestades que se derivan de ella y anula, como tú acabas de decir, la función contralora de la Asamblea, estableciendo unos límites a los controles sobre los demás poderes del Estado, que indudablemente son una potestad de la Asamblea en representación del electorado. En este caso no podrá revisar entonces las actuaciones ni del Tribunal Supremo, ni la Defensoría del Pueblo, ni del Consejo Nacional Electoral, ni del Poder Moral. Eso queda ya establecido así, se va a limitar nada más a controlar al Ejecutivo. Sí, prácticamente queda establecido así y debería ser así, porque ellos establecen unos términos muy, vamos a decir, muy limitantes para ese control y en relación al Ejecutivo, incluso esa modalidad de que tiene que ser por escrito, de que tienen que suministrarle antes lo que quieren saber a través del vicepresidente, etcétera. O sea, se ve que es una decisión hecha a la medida para evitar estos controles que empezaban a llevarse a cabo desde la Asamblea en relación a la actuación de los demás poderes del Estado. ¿Es una decisión política y no jurídica? Absolutamente política, no es jurídica y está claramente demostrado que el gobierno se ha atrincherado, por decirlo de alguna manera, en el Tribunal Supremo de Justicia para ir contra la mayoría calificada que ahora tiene la oposición en la Asamblea. Para que entienda nuestra audiencia que probablemente no sepa sobre la legislación venezolana, de ahora en adelante la Asamblea Nacional entonces no va a poder interpelar a ningún ministro a menos que esto cuente con el consentimiento de la vicepresidencia. Exactamente, lo que se trata de instrumentar es una mediatización de las interpelaciones, es decir, para que no sean en la Asamblea dando la cara y sobre todo la idea es que no da la oportunidad a la repregunta, porque cuando tú suministras el cuestionario por escrito se limita a eso y no hay posibilidad de hacer otras preguntas. Ahora, doctora Rosa, vemos que si la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora, aprueba en primera discusión una ley de amnistía, el Ejecutivo advierte que eso no va a ser permitido, no va a ser aplicado y va a acudir precisamente al Tribunal Supremo de Justicia para evitarlo. También pasa con la Ley de Producción Nacional. Ahora pasó con el decreto de emergencia económica y ahora pasa con esta designación de revisar a los magistrados. Todas las actuaciones de la Asamblea Nacional entonces van a ser bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Eso es constitucional? Es absolutamente cierto. Todas han sido y van a seguir siendo bloqueadas por el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, personeros del régimen han anunciado abiertamente que se van a seguir oponiendo a las actuaciones de la Asamblea, que no acatarán, como tú misma lo mencionaste, la Ley de Producción Nacional, que no van a acatar la Ley de Amnistía, es decir, que van a acudir al Tribunal Supremo para todas esas eventualidades. Por eso yo digo que la oposición, para decirlo coloquialmente, decía hasta hoy que llevábamos 2-0, ahora llevamos 3-0. Porque
está la situación, ¿verdad?, de los magistrados express agregada ahora, además de que teníamos los 3 diputados desproclamados, más la entrada puesta en vigencia nuevamente del decreto de emergencia económica que no aprobó la Asamblea. O sea, son unas circunstancias de entorpecimiento absoluto y premeditado de la actuación de la Asamblea Nacional. Bien, agradecemos a la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol por haber compartido estos minutos con La Mañana, y antes de despedir también destacar que el día de ayer seguidores del oficialismo realizaron una marcha hasta la Asamblea Nacional precisamente para rechazar la aprobación de la Ley de Producción Nacional en primera discusión. Allí salió a recibirlos el jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, quien prácticamente llamó a que caiga la Asamblea Nacional ahora de mayoría opositora. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos a los estudios en La Mañana.